Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la música. La música en la prehistoria. Durante años se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música. Y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural, haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o mística. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, danza y canto se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como fueron huesos, cañas, troncos, conchas, etc. Hay constancia de que hacia el año 3000 a.C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda, lira y arpa. Los cantos ocultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra, y en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Música de la Edad Media, 476 a 1450. Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo XVI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones de goliardos y alcanzó su última expresión con la música de los menestrelli, juglares, trovadores y troveros, junto a los Minnesänger alemanes. Con la aparición en el siglo XIII de la Escuela de Notre Dame de París, la polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIV, con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de la que se sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento. Música del Renacimiento, música renacentista francesa. La canción, música de tipo cordal que desembocará en el madrigal, en el destacan Pierre Ruyategnat, Clement Janequan y Claude Lejeune, 1528 a 1600. Las peculiaridades de estos compositores son el enorme brillo y fuerza rítmica que dan a su música, un carácter enormemente extrovertido. Se distinguió por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión del texto. Uno de sus exponentes, Clement Janequan, escribió una de las canciones populares llamada Lauette. Esta melodía describe escenas de cacería, cuadros de batalla, parloteo de mujeres y el ir y venir de la gente de los mercados. Lo describe como si quisiera pintarlos en un fresco para mostrar en la vida común. El canto de la reforma religiosa se aplica a melodías de canciones populares y se utiliza para los servicios religiosos en donde intervenían grandes grupos de personas. Juan Calvino utilizó ese canto masivo al unísono y lo armonizó a cuatro voces. Música renacentista italiana. La música italiana se vio influenciada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como Adrián Willaert y sus discípulos que trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea. Existían dos tipos de formas musicales: la frotola, que era un tipo de canción estrófica, silábicamente musicalizada a cuatro voces, con esquemas rítmicos marcados, armonías diatónicas y un estilo homófono con la melodía de la voz superior. Tiene varios subtipos como la barzelletta, el capitolo, el strambocho, etc. Se solía ejecutar cantando la voz superior e interpretando las otras tres voces a modo de acompañamiento. Sus textos eran amatorios y satíricos. Sus principales compositores fueron italianos. La lauda, contrapartida religiosa de la frotola, se cantaba en reuniones religiosas semipúblicas a capella o con instrumentos que tocaban a tres voces superiores. Era en su mayor parte silábica y homófona, con la melodía en la voz superior llamada música renacentista inglesa.
En la música del Renacimiento inglés se destaca el compositor William Byrd, quien desempeñó un papel crucial en la música de clave. Otro compositor de alta relevancia es John Dowland, compositor de espléndidas y reconocidas melodías para laúd. Música barroca, de 1600 a 1750. La música barroca es el periodo musical que domina en Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750 a 1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música. En este periodo se desarrollan nuevas formas y superaron grandes avances técnicos, tanto en la composición como el virtuosismo. Así tenemos cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, toccata, suite, fuga y la sinfonía. Clasicismo, de 1750 a 1800. Es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía. Ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de sus representantes más destacados. Franz Joseph Haydn, 1732 a 1809, compositor austriaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del clasicismo, de 1750 a 1820. En 1755 trabajó para el barón Karl Joseph von Fürstenberg, época en que compuso sus primeros cuartetos para cuerda. En 1759 fue nombrado director musical del conde Fernando Maximiliano von Morsin. Desde 1761 hasta su muerte, trabajó al servicio de los príncipes Esterházy, primero Paul Anton y luego Nicolaus, donde tuvo a su disposición una de las mejores orquestas de Europa. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 a 1721, compositor austriaco del periodo clásico, uno de los más grandes e influyentes en la historia de la música occidental. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Desde pequeño fue el niño prodigio y un genio musical. Se dice que era el compositor perfecto, debido a que en sus borradores casi no se detectaba error alguno. Se caracterizaba por su estilo sencillo, claro y equilibrado, aunque sin huir de la intensidad emocional de su enorme producción musical, más de 600 obras a pesar de su corta vida. Destacan entre muchos otros géneros musicales sus conciertos para piano y sus óperas. Ludwig van Beethoven, 1770 a 1827, compositor alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades, aunque excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlob Niffy, especialmente la cantata Fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia y se pensó en la probabilidad de que fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austriaco Joseph Haydn. Beethoven ha sido reconocido tanto por sus principios clásicos como por su libertad de expresión, por lo que se le sitúa como el último de los clásicos y el primero de los románticos. Romanticismo, 1800 a 1860. El romanticismo, repitiéndose de nuevo el famoso compositor Beethoven, considerado el último compositor clásico y el primer romántico. Impresionismo, 1860 a 1910. El impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con lo que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores del movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel. Música moderna y contemporánea, 1910 al presente, es decir, a 2022.
El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental y marcaron el avance posterior que seguiría la música hasta llegar a nuestros días. El primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910, en concordia con las otras rupturas totales de las otras ramas de las artes. A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo para hacer música totalmente nueva y alejada del periodo de la práctica común de los últimos 300 años. El segundo gran fenómeno es el auge y manifestación de un tipo de música que se desarrolló en las ciudades durante el siglo anterior, en contacto con las dos grandes ramas que se dividía hasta ese momento la música, la étnica y la académica. La música popular, ese tipo de música consumida por la creciente clase media urbana, experimentará un gran desarrollo gracias a la posibilidad de grabar sonido mediante las nuevas tecnologías de principios del siglo XX, lo que dará lugar a la industria del disco y la aparición de medios de comunicación de masas como la radio, el cine sonoro, el efecto de la música popular y la industria musical que se desarrolla en torno a ella, cambian drásticamente los hábitos musicales que estaban presentes desde la Edad Media. Para finalizar, solo hace falta agregar que dejaré links para que investiguen por su cuenta y links de otros videos para que escuchen distintos tipos de música dependiendo de cada época. Esto es todo y espero compartan el video, den like y suscríbanse.